Estamos en el capítulo 14, capítulo 13 del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Veníamos leyendo y encontramos en el capítulo anterior que se levantó una gran persecución. Encontramos que Herodes planeó echar mano a los creyentes y de esta manera mató a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los apóstoles. Lo asesinó para quedar bien, agradando a todos los judíos. E inmediatamente arrestó a Pedro. Pedro fue liberado milagrosamente, estando en medio de un comando de soldados fuertes bajo las órdenes de uno de los centuriones. Estaba bien custodiado, fuertemente custodiado, pero el Señor envió a un ángel y lo liberó poderosamente. Estos soldados fueron asesinados porque no supieron dar razón de qué había sucedido, pero fue un milagro que hizo nuestro Señor. Al llegar entonces al capítulo 13, nosotros leemos lo siguiente, todos atentos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, se lee Antioquía, claramente en estos días un hermano leyó Antioquia. Antioquia es un departamento de Colombia. Entonces aquí, como lleva tilde en la I, leemos Antioquía. Entonces en la iglesia de Antioquía había profetas y había maestros, y se menciona especialmente a 5. Uno era Bernabé, otro Simón, el que se llamaba Níger. Estaba Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahora bien, aquí es impresionante que había un amigo criado con Herodes el tetrarca. Este era hijo de Herodes el Grande. Este Herodes no tenía el mismo poder que su papá, pero de todas maneras, pues era un poderoso, un corrupto, perverso y malvado, enemigo de los cristianos, perseguidor, pero uno de los que se había criado con él, llamado Manaén. Este hombre no había querido seguir más los caminos de Herodes y sus maldades, sino que seguro se apartó de él y se unió más bien a los cristianos. Y aquí ya estaba como uno de los profetas y maestros que enseñaba en la iglesia del Señor. Ahora, hoy en día, amados hermanos, lo hemos repetido, es necesario que tengamos mucho cuidado con todos los que se hacen llamar o se autoproclaman profetas. Les gusta mucho ser renombrados y decir que tienen revelaciones. Tienen más revelaciones que Pablo, más revelaciones que Moisés, más que Juan. Estoy sorprendido de la manera tan soberbia que hablan. Algunos fingen una humildad falsa. A ellos les gusta tener sus seguidores y siempre están inventando una profecía nueva. No necesita la Biblia más añadidura ni más profecía. Todo ha sido revelado y se encuentra en la palabra del Señor. Cualquier cosa que nosotros soñemos, que veamos, que creamos haber tenido una visión, esto o aquello, debe estar totalmente sujeto a las Escrituras. Hay mucho que decir acerca de eso. Hoy creo que no voy a mencionar, excepto recordando a 5 jóvenes por ahí colombianos que dijeron que eran profetas o que tenían revelaciones del cielo, del infierno y no sé cuántas cosas más. Y con el tiempo se descarriaron y ellos mismos, o uno de ellos, 2 de ellos, confesaron después que se habían inventado la historia de las revelaciones, después de que se hicieron tan famosos en las iglesias evangélicas, hablando del cielo, infierno, etcétera. Entonces, descarriados, confesaron que eso se lo habían inventado. Así están las cosas. Así de que tengamos mucho cuidado hoy
con todos los que aparecen alumbrados por ahí, que por cierto, son muchos, pero muchos. En todas las iglesias hay alguno, o casi en todas, alguno que aparece con todo eso. Para entonces había profetas y maestros, y estos ministrando al Señor en ayuno, el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la gloria que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Había una función especial que iban a cumplir. Y fueron enviados por el Espíritu Santo para ir pues a los gentiles. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y comenzó el evangelio a proclamarse por todas partes, y de allí que tenemos el privilegio nosotros de haber recibido el evangelio, porque el evangelio comenzó a salir hacia las naciones. Cuando llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Este tenía que ser un hombre muy reconocido en esa tierra. Dice que en la isla de Pafos hallaron a un cierto mago, un hombre que le profetizaba, le adivinaba a la gente. Por cierto, están llegando unos videos por ahí muy misteriosos de un hombre, vamos a decirle hombre, no me voy a atrever a llamarle hermano, aunque las iglesias evangélicas ahorita están pero deslumbradas por ese falso profeta, y eso envían esos videos. Mire, pastor, este hombre le sabe el apellido a la gente. Mire, este hombre le adivinó a esa señora que estaba embarazada. Mire, este hombre le profetizó que van a comprar una camioneta este año y están llorando ahí porque sí, sí, esa era la camioneta que queríamos. Esa era la camioneta. Ay, Dios mío, gracias por la camioneta. Y bueno, el pueblo evangélico está pero deslumbrado con el hombre que adivina hasta el color de los calzoncillos. Entonces es una lástima, a mí me da mucho dolor porque la verdad es que predicamos la palabra del Señor, y la palabra al pie de la ley no tiene mucha audiencia. A la gente no le gusta la lectura de la Biblia. No hablo de inconversos, hablo de los que están en las iglesias. No les gusta mucho la lectura de la Biblia, no les gusta la explicación bíblica, que se lean los pasajes completos, los capítulos, que haya un comentario acerca del pasaje bíblico, un estudio serio, con una conciencia clara. No gusta. Pero el espectáculo, el show de que aquí hay una familia llamada no sé cómo, bueno, Pinzón, Jiménez, lo que sea. Sí, aquí estoy. Bueno, usted, señora, ¿qué era lo que este año le estaba diciendo al Señor? Que quería viajar a dónde? A tal parte. Mire, aquí lo escribí en este papel, y todo el mundo llora y aplauden, y hay que ver. La gente está allí pero encantada con eso. Me han preguntado y lo volveré a responder. Bueno, pero entonces, si eso no es de Dios, ¿qué es? Bueno, vamos a responder de esta manera. En primer lugar, los profetas que hubo en el Antiguo Testamento y aquí en el libro de los Hechos siempre guiaron a la iglesia hacia la obra misionera, a que todos se rindieran a Jesucristo y la iglesia extendiera su predicación del Evangelio por todas partes. Eso hacían los profetas. Tenían una palabra clara para que la gente viniera a Cristo, y tenían una palabra clara para que la obra misionera se extendiera. De hecho, aquí nos da una muestra de eso. Apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Y salieron con poder hacia los gentiles a predicar con grandes señales y milagros. Ahí está lo que hacían los profetas. No era esa tontería: Pablo, te tengo la camioneta este año. Ya no vas a andar más en burro. Hay un carro de caballos esperándote a ti porque tú eres un príncipe de Dios, un apóstol. Necesitas guardaespaldas y lujo. Nada de eso. No andaban con esas tonterías que andan hoy todos estos pseudo profetas, y lamentablemente seguidos
por cantidad de hermanos, voy a llamarles con respeto hermanos, por el hecho de que considero simplemente que están equivocados. No vamos a llamar a los hermanos apóstatas por el solo hecho de estar equivocados. Pero a esos falsos profetas sí podemos llamarlos torcidos, apóstatas y muchas cosas más. Ellos no son más que unos embaucadores, igual que este falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio, dice el versículo 7. Dice, estaba con el procónsul Sergio Paulo, un varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír de ellos la palabra de Dios, pero les hacía resistencia Elimás el mago, o sea que se llamaba también Elimás porque así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mira, procónsul, no los escuches, no escuches a Saulo y Bernabé. Mira mi poder, soy capaz de adivinarte el futuro, el pasado, lo que comiste esta mañana, bueno, en fin, estoy ilustrando ahí. Entonces procuraba apartar de la fe al procónsul, pero Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Mira cómo le habló Pablo con esa autoridad, lleno de maldad, engaño, de toda injusticia. Hijo del diablo, le dijo, deja de trastornar el evangelio con tus encantos y tus adivinanzas. Bueno, así es que hay que decirle a todos estos falsos profetas magos que hay hoy. Por ahí apareció uno negrito centroamericano, haciendo convertir el agua en vino y le pillaron el truco. Tenía una especie de tinta, una cosa toda rara ahí en la mano y cuando volteaba la botella con el agua hacia la mano, pues el contenido que tenía en la mano se le traspasaba al agua y por eso se veía rojita. Entonces, así son las cosas, mis amados. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él, sobre este Bar Jesús, oscuridad y tinieblas, se volvió ciego, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Estaba impresionado con el poder que se había manifestado y la reprensión que le hizo el apóstol, el verdadero apóstol, a este mago falso profeta. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Estaban allí escuchando simplemente. Pero después de la lectura de la ley y de los profetas, estaban leyendo la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, entonces los principales de la sinagoga mandaron a decirles, es decir, unos fariseos que habían allí, les dijeron, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Así es como nosotros debemos llegar siempre a alguna reunión donde se nos dé la oportunidad de estar por alguna causa justa y cuando nos den la oportunidad de hablar, vamos a exaltar el nombre de Cristo. Yo recuerdo una reunión que hubo con el presidente Maduro hace unos, no sé, 5 o 6 años, quizás, no recuerdo el tiempo, póngale 5 años. Y había un musulmán, había un cura católico, había no sé qué otra religión, unas 4 religiones, y entre eso tenían a un pastor, por cierto, un pastor pues que nosotros conocemos, y estaba el hombre ahí también en la televisión, y le dieron la oportunidad de hablar al cura, y él dijo unas palabras ahí, bueno, en fin. Cuando le dieron la oportunidad al pastor, yo dije, bueno, como Pablo se va a levantar y va a dar tremendo mensaje aquí y le va a hablar a Maduro algunas cosas necesarias y esperando pues las palabras de este pastor que lo televisaron en ese encuentro ecuménico.
Y se levantó el pastor y dijo, bueno, creo que a los jóvenes en Venezuela hace falta que les construyan más canchas de futbolito, más canchas deportivas para la recreación. Los jóvenes necesitan no desperdiciar su tiempo en la vagancia, sino que hagan deporte. Esas son mis palabras y mi petición al presidente. Y se sentó, tremendas palabras tan gloriosas. Luego le dieron la oportunidad al musulmán. Y se ha levantado el musulmán y se ha dado una tremenda predicación, pero en honor a Alá y Mahoma. Y dijo, Alá manda a todos que se arrepientan. Y comenzó a exaltar a Alá y a Mahoma. Y el discurso fue, por cierto, entre comillas, fue muy poderoso del musulmán. O sea que él sí puso en alto el nombre de su falso Dios llamado Alá y puso en alto el nombre de su falso profeta llamado Mahoma y su religión islámica la puso en alto públicamente para toda Venezuela y las naciones por televisión y delante del presidente y de toda su comitiva de gobierno. Y un ministro de Dios, pastor, no fue capaz de poner en alto el evangelio. Así son las cosas, así estamos. Así de triste es la realidad que estamos viviendo con los ministerios de hoy y las iglesias de hoy. Es una gran realidad. Y cuando a alguien le ofende que digamos esto, mi respuesta es, se ofende porque usted está igual. Y todos los que están torcidos siempre se ofenden porque reprendemos nuestra pereza, nuestra cobardía, nuestra falta de lealtad a la palabra, nuestra falta de valentía para hablar en público, nuestra falta de valentía para hablarle a nuestros vecinos, nuestra pereza total de buscar al Señor, porque reprendemos nuestros asquerosos pecados que no nos dejan ser buenos evangélicos, buenos cristianos, que nos tienen adormecidos y acobardados. ¿Por qué creen ustedes que a nosotros no nos persiguen, a nuestras iglesias no las persiguen? Porque no hacemos nada. Nosotros no hacemos nada. Si hiciéramos algo nos perseguían, pero no hacemos nada. Todos estamos en nuestros templos y en nuestras casas no haciendo nada. Simplemente oramos en la cocina, amasando nuestras arepas y ahí pues ¿quién nos va a perseguir? Ni un ratón siquiera nos persigue ahí. Amados hermanos, mientras seamos tan pasivos, tan acobardados y perezosos, mientras se nos dé la oportunidad de hablar en algún lugar, en el vecindario, en la plaza, ya que estamos en países todavía democráticos y podemos salir a la calle y repartir literatura y evangelizar a los vecinos, pero mientras no lo hagamos y a nadie digamos nada, pues nadie se va a meter con nosotros, nadie nos va a perseguir. Somos iglesias bien cuidaditas incluso por nuestros vecinos. Nuestros vecinos y hasta los delincuentes nos quieren mucho porque no hacemos nada. Pero el día que las iglesias hagan como los hombres de Dios del libro de los Hechos, salir a la calle, a la plaza, aquí, allá, a la puerta de la iglesia católica y regalarle tratados a todos los que salen de la misa. Y buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. Mire, un tratadito con un versículo bíblico. Estamos por aquí predicando el evangelio. Dios los bendiga. Vuélvanse al Señor, dejen la idolatría. El Señor Jesús les ama y quiere salvarles. Y el día que hagamos eso, se va a levantar el cura, el alcalde, el prefecto, el uno, el otro, mis amados hermanos, pero hay que salir. Semana tras semana salgo a la calle a predicar, así sea solo, así no salga ningún hermano conmigo, voy solo. Cuando alguno me acompaña, gloria a Dios. Pero si no va ninguno, voy solo, porque nuestras congregaciones están llenas de hermanos que les da pena o pereza o tienen mucho que hacer, están ocupados y no pueden salir ni siquiera un día de la semana a evangelizar una hora a la calle, no pueden, están ocupados, demasiado ocupados. Bueno, así le dirán al Señor Jesús en el tribunal de Cristo, los que vayan al tribunal de Cristo si es que van. Eso le dirán al Señor que estaban muy ocupados. Y el Señor entonces, ¿qué les dirá? Ven, buen siervo fiel, aquí está tu recompensa, las moradas eternas. Algunos quieren ser predicadores hoy, pero nada que ver con los inconversos en el mundo a predicarles, sino predicarle a los hermanitos nada más. Yo quiero ser pastor, maestro, evangelista internacional, pero predicarle a los hermanitos. Entonces, mis amados hermanos, es necesario quitarnos todo esto de encima. Pablo se levantó y hecha señal, dice el versículo 16, de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, es decir, los que tenéis temor de Dios, oíd, oíd mis palabras.
el Dios de este pueblo de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de esa tierra de Egipto de esclavitud. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Recuerden que cuando los sacó con poderosa mano el Señor, con las 10 plagas que los sacó de Egipto, y después celebraron la Pascua y hubo la muerte de los primogénitos, ellos salieron hacia el desierto, fueron acorralados, el mar se abrió, pasaron el mar en seco y comenzaron a andar por el desierto, y estuvieron allí 40 años portándose mal contra el Señor y contra Moisés. Fueron blasfemos, murmuradores, criticones, rebeldes, y el Señor los soportó por 40 años en el desierto, dice el versículo 18. Y el 19 dice, y habiendo destruido 7 naciones que había por el camino para llegar a la tierra de Canaán, la cual hoy en día es Israel, la tierra prometida, aunque ellos no tomaron la tierra por completo, sino una parte de esa tierra. Les dio herencia en su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Ellos tuvieron jueces porque dice la palabra que después de Josué, pues no había un líder que siguiera a Josué. Entonces Dios levantó uno y otro juez. Y dice el libro de los jueces que no había rey en esos días y cada quien hacía lo que bien le parecía. El libro de los jueces nos muestra la constante rebelión de Israel contra Dios. Se rebelaban, Dios los castigaba, les enviaba a los extranjeros, luego levantaba un juez para salvarlos, en fin, y a veces el juez salía torcido, como por ejemplo Sansón, salía torcido haciendo lo malo, y bueno, toda esta disciplina vino en ese tiempo por 450 años hasta que vino el profeta Samuel. Pero los hijos de Samuel no fueron rectos, así nos relata el libro de Samuel en el Antiguo Testamento. No fueron rectos, total que no siguieron el ejemplo de su padre, y el pueblo entonces pidió rey. Ellos pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un varón de la tribu de Benjamín, y este les gobernó por 40 años. Quitado este, porque Saúl se suicidó, también fue un rey rebelde, les levantó el Señor por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, el versículo 23 dice que de la descendencia de David y conforme a la promesa hecha por los profetas, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Era descendiente del rey David. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista. Predicó acerca del arrepentimiento, bautizó para arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, es decir, a todo el que venía a escucharlo y se arrepentía, Juan el Bautista los bautizaba. Mas cuando Juan terminaba su carrera, por cierto, su corta carrera, porque el ministerio de Juan fue extremadamente corto, lo asesinaron rápido, dijo, ¿quién pensáis que soy? Yo no soy el Salvador, yo no soy él. Mas he aquí viene detrás de mí o tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Así anunciaba Juan el Bautista en el desierto la venida de Cristo el Mesías. En el 26 continúa el relato el apóstol Pablo predicando y dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros tenéis temor de Dios, teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase, que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, pero Dios le levantó de los muertos. Esto lo sabemos nosotros y damos gloria a Dios. Lo levantó al tercer día y muchos testigos lo vieron resucitado. 500 personas, 500 hombres lo vieron resucitado. Y él se le apareció durante muchos días a los que habían sido juntamente con él de Galilea, habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo.
Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo. Mi hijo eres tú. Esto lo escribió David en el Salmo. Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, es decir, murió y fue sepultado. Fue reunido con sus padres y vio corrupción, es decir, que su cuerpo se pudrió igual que el de todos los muertos y él no resucitó. Mas aquel a quien Dios levantó de entre los muertos no vio corrupción, es decir, que el cuerpo de Cristo no se corrompió, no se pudrió, no se lo comieron los gusanos, sino que el Señor resucitó. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Jesucristo se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y esta mañana les exhorto, mis amados, y les animo a creer en Jesucristo como el único Salvador. Y creer no es solamente decir yo tengo fe. Recuerden, por ejemplo, en el libro de los Hebreos, el capítulo 11 habla de la fe. Pero cuando usted revisa la fe de ellos, siempre tenía acción. Porque es muy fácil decir yo creo, pero no hago nada. Yo creo, pero yo estoy muy ocupado y pues no tengo nada que hacer en la obra de Dios porque me da pereza, estoy ocupado. Cuando uno dice yo creo, uno acciona, porque la fe sin obras es muerta. Entonces es necesario que todo aquel que es justificado, todo aquel que cree en Cristo, muestre su fe por sus obras. Cuando usted hace obras misioneras, usted ayuda en la obra del Señor, colabora, trabaja para que la iglesia avance, evangeliza, trae almas, trae amigos, ayuda en la iglesia, la limpieza, la oración, ora por los pecadores, se reúnen para orar, por la vigilia, en fin, ayudan a que la obra avance, se sostenga, ayuda a evangelizar, a traer gente. Usted está trabajando por la obra del Señor. Entonces, todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Cristo somos justificados, todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, menospreciadores, versículo 41, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron a Pablo y a Bernabé que el siguiente día de reposo, es decir, la próxima semana, volvieran a hablarles de estas cosas, que estaba muy interesante la predicación. Cuando predicamos el Evangelio y Dios tiene algunos preparados para escuchar, el Evangelio siempre será interesante. Pero las cosas tontas que predican algunos, algunas vanidades y cosas absurdas de que si me fui de vacaciones a Francia y una hora contando las vacaciones en Francia y esa perdedera de tiempo que no salva a nadie y que me compré un saco, una camisa de marca italiana y no sé cuántas cosas más y pasé por España y estuve en las playas de no sé dónde y contando esas cosas en los púlpitos que hemos escuchado, que es una vergüenza, una predicación de 40 minutos contando todo eso, donde no se salva nadie, donde produce malestar, incomodidad, ya que el púlpito es para hablar de Cristo y no para hablar de nuestras tonterías personales. Amados hermanos, vemos aquí al apóstol Pablo con poder exhibiendo las escrituras y exaltando a Jesucristo realmente, al punto que los que estaban apartados para escuchar dijeron, mira, queremos que la semana entrante vuelvas y nos hables de esto mismo que estás predicando. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos comenzaron a seguir a Pablo y a Bernabé.
quienes les hablaban y les persuadían a que perseverasen en el Evangelio, en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, o sea, la próxima semana, pasó una semana, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ya tenían allí, bueno, mucha gente escuchándoles. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Había rabia contra ellos. Siempre habrá persecución, pero cuando les salimos al trabajo, cuando salimos a hacer lo que Dios quiere hacer y Dios comienza a mover familias y entonces se convierte un católico, mire, hermano, ahí se va a levantar el cura, la monja y el diablo y todos juntos se van a levantar a pelear y a rebatir. Dice aquí que tenían celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Blasfemaban el evangelio. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Como ustedes los judíos no han querido creer, sino que ustedes siguen con su ira, su odio contra el evangelio, pues ahora Dios nos ha enviado a predicarle a los extranjeros, a los que no son judíos. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, hasta Colombia, Caracas, Venezuela, Estados Unidos, España, bueno, Venezuela, todos los rincones del mundo vamos a predicar, porque ustedes no quisieron, despreciaron. Los gentiles oyendo esto se regocijaban. ¿Cómo no vamos a estar contentos? Si los judíos desprecian esta bendición tan grande, nosotros estamos contentos. Y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Cuando nosotros predicamos no tenemos que angustiarnos, así sea uno nada más el que se convierta, ese es el que está ordenado para vida eterna. Y el que se convierte, que dé fruto. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Noten ustedes que no siempre nos persigue gente de la mala calaña, no siempre son gente perversa, asesinos, no siempre son. También gente buena del vecindario, gente muy religiosa, gente que parece ser muy piadosa, gente que no se mete con nadie, que no tiene problemas, pero se fastidian del evangelio y comienzan entonces a hacernos la guerra. Así sea de manera con mucho protocolo, así sea con diplomacia, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Cuando salimos a predicar a las calles, no siempre nos tiran piedra, pero siempre resultará algún vecino por ahí que dice: oye, no queremos que estas personas nos incomoden aquí cambiando nuestra religión. Nosotros somos personas que no nos metemos con nadie, pero tenemos nuestra propia religión y no queremos que se predique ese evangelio porque nos fastidia. Nuestros hijos van a terminar confundidos y se van a ir detrás de esos evangélicos. Entonces, de alguna manera, siempre el evangelio será perseguido, pero eso es cuando predicamos. Cuando no evangelizamos ni hacemos nada, nadie nos va a perseguir, ni las cucarachas. Pero si nosotros salimos a hacer la obra del Señor, algo va a suceder. Muchas cosas buenas y muchas revoluciones. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Esto de que sacudieron el polvo de sus pies había sido dicho por el Señor Jesús. Si a ustedes los reciben en alguna casa, dejen paz allí. Pero si no los reciben, sacudan el polvo de sus calzados y que juicio le caiga a esa gente. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pero ¿cómo no van a estar gozosos haciendo la obra del Señor? La obra del Señor produce gozo, produce alegría. Cuando uno sale y predica, produce esto alegría. Necesitamos ir a las calles, pararnos en medio de la gente y hablarle a alguien. El que no tiene la capacidad de ser predicador, porque no todos somos evangelistas, no todos son evangelistas, claro que no, no todos son predicadores, pero sí pueden evangelizar, hablarle a alguien del Señor y obsequiarle una hojita con la dirección de la iglesia. Mire, yo soy cristiano, no soy predicador, pero estoy por aquí hablándole a la gente del Señor. Usted necesita a Cristo, conocer la salvación. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está usted en relación con los 10 mandamientos?
mire, nosotros predicamos en tal iglesia. Ah, pero yo conozco un pastor que es ladrón y que se robó no sé cuánto y que es mentiroso. Sí, pero escúcheme, amigo, yo no vine a hablarle de ese pastor ladrón. Ojalá ese pastor lo agarren preso y por allá ese que usted dice que conoce y que es ladrón, que lo metan preso y que pague su condena. Yo vine a usted a hablarle fue de Cristo, no el pastor que se robó los diezmos, no de un hermano que se torció y que usted lo conoce, no que una hermana que es chismosa y que usted la conoce. No vengo a hablarle de esa hermana chismosa, vengo a hablarle de Jesucristo. Usted necesita salvación. Mire, aquí está la dirección de nuestro templo. Acérquese y escuche la palabra. Y usted delante de Dios tiene gozo, tiene paz, tiene su conciencia tranquila de que está ayudando, de que no es una labor solo que tiene que hacer el pastor, sino todos hay que hacerlo. Hay que invitar a alguien. Hay hermanos que en la iglesia oyen la música y se sienten inspirados, oyen la predicación y se sienten inspirados, pero una vez que salen a la calle o en sus trabajos, ya inmediatamente dejan de ser cristianos. Se les enfría, perdone la expresión criolla, se les enfría el guarapo, decía mi mamá y mi abuela, y entonces ahí ya no sirven para nada. Ya ahí les da cobardía, ya hacen alianza con los impíos, hablan igual que ellos, chismorrean aquí y allá y se olvidan de todo lo bonito que sintieron el domingo. Amados hermanos, las calles, el vecindario, el trabajo, nos está esperando para que hagamos la obra misionera del Señor. Continuamos con el relato, con la lectura del libro de los Hechos en el próximo capítulo, a la misma hora y por el mismo canal.